Hola, hola. Yo creo que no funciona. Vale. Pues. Que lo ponen así al lado para que salgan todas las cosas de prensa. Bueno, a continuación tenemos a, yo diría que, bueno, pues un representante de uno de los avances, desde mi punto de vista, más importantes que ha producido la tecnología, que es la oportunidad de usar Internet como una especie de biblioteca gigante o inmensa donde reside toda la información y conocimiento necesarios para aprender, y cómo esto pues puede hacerse desde la más temprana infancia. Y para eso hemos llamado a uno de los representantes, y ahora él nos explicará qué es el SOLE, el Self-Organized Learning Environments, que es Javier Bronchalo. Javier Bronchalo es maestro de primaria y es el representante en España de este tipo de aprendizaje, que bueno, supongo que nos explicará más sobre él. Además, bueno, él tiene también pues, ocupaciones privadas, nos he dicho, ¿no?, dedicadas también a la educación. Y con esto acabo la presentación, que ya es... Pues nada, pues muchas gracias, Antonio, por invitarme. Como ha dicho Antonio, yo he sido maestro muchos años, 10 años. He tenido la suerte de trabajar en todas las etapas educativas, desde los más pequeños de infantil hasta la universidad. El mayor tiempo lo he empleado trabajando en educación primaria. Y ahora, como ha comentado Antonio, me dedico a trabajar, como diríamos, fuera del aula, en proyectos de investigación, en proyectos de implementación de innovación educativa. Y uno de ellos es SOLE. Me gustaría empezar a hacer una pregunta para ver cuánto debemos preguntar. ¿Cuánta gente conoce o sabe del trabajo de Sugata Mitra que está haciendo actualmente, o ha oído algo de Sugata Mitra? Levantad la mano, ¿quiénes habéis oído Sugata Mitra? Vale. ¿Cuántos de vosotros sois profes de cualquier etapa educativa? Me da igual. Vale, perfecto. Bien, pues como ha dicho Antonio, SOL en inglés es Self-Organized Learning Environment, traducido sería entornos de aprendizaje autoorganizado. Como se os da cuenta, aquí vamos a hablar de aprendizaje, ya no estamos hablando de educación, estamos hablando de aprender, porque creemos que aprender es todos los días aprendemos. Me acuerdo un día, cuando yo conocí a Sugata Mitra, estábamos en el primer contacto que tuve con él fue en Israel, en un congreso. Él es gran fumador. Entonces, según acabó la ponencia, me dijo: Javier, vamos a fumar un cigarro. Y me llegó, sabéis que es físico, ¿no? Él estudió físico, él es físico, se especializó en programación, y me preguntó, dice: ¿por qué en vuestra profesión siempre habláis de educación? ¿Por qué no habláis de aprendizaje? Entonces yo os paso la reflexión, y a partir de ahora, los que sois profes, cuando aparezca la palabra educación o enseñanza, cambiarla por aprender o aprendizaje. A ver qué pasa, ¿vale? A ver si os abre un nuevo espectro de... Ese soy yo. Normalmente en el equipo de SOL Spain trabajamos 4 personas, 3 de ellas son chicas y yo. Ahora mismo están las 3 embarazadas. Y normalmente las presentaciones siempre las hace Cristina, ¿no? Pero no ha podido venir y he venido yo. Yo suelo trabajar más, como está la foto ahí, en la sombra, ¿no? Yo estoy más en la intervención, en el día a día con los chavales, en las clases, en las escuelas, hablando con los profesores, en dando formación. Entonces Cristina, que le gusta más los eventos de presentación, suele ser la que presenta Sole cuando le llaman. Bueno, pues entonces mi trabajo suele ser más en la parte de atrás, ¿no? Me gusta más, no sé por qué. Me cuesta a veces hablar, no sé, bueno. Os cuento rápidamente un poco lo que puede ser voy a sacar el móvil para que no pasarme. El proyecto de Sugata Mitra, ¿cómo comenzó? Se lo he contado antes a Antonio ya, en la comida. Sugata Mitra, como os he comentado, era programador, trabajaba en una empresa en Calcuta, él estudió físicas, y su oficina justo era el muro de la oficina, y las vistas que tenía de la oficina suya daban al Slam, a la barriada esta que había en la India, en Calcuta. Entonces un día, como esos años, fijaros, en los años 90, ¿no?, se le ocurrió decir a los compañeros: oye, si ponemos un ordenador ahí en el muro ese,
y lo dejamos con conexión a internet a ver qué pasa. Y bueno, así lo hicieron, y fue un compañero suyo el que a los 4 meses le dijo: Sugata, ¿has visto lo que está ocurriendo? Y dice: ¿Qué ha pasado? Y dice: ¿no has mirado lo que está ocurriendo con el ordenador? Y dice: no. Dice: pues que los chicos están entrando en internet, han aprendido a entrar en internet. Y no solo han aprendido a entrar en internet, sino que han entrado en juegos. Y se quedó así diciendo: vale, ok, vamos a investigar. Y fue cuando apareció el famoso hole in the wall, agujero en la pared. Creó esas estructuras que veis ahí, hizo 4 más en SLAM de Calcuta, y luego implementó ese mismo proyecto en diferentes partes de la India. Básicamente era lo mismo, un ordenador con conexión a internet. Fue cambiando el ratón, ¿veis arriba el ratón ese que está? Lo fue variando un poco para la accesibilidad de los chavales, ¿no? Entonces él simplemente se dedicaba a observar qué ocurría. Entonces lo que pasó a ocurrir es que de repente los niños se juntaban todos ahí, el uno entraba en internet en un juego, se lo explicaba al otro, el otro se lo explicaba al otro, y de repente se creó como un entorno de aprendizaje sin que nadie hubiese explicado a esos niños cómo se usaba un ratón, qué era Google o qué era el tipo de juegos. Entonces llegó un momento que después ya empezó a tomar datos de toda esta investigación, ¿no? Y a documentarlo, ¿no? Eso quedó ahí, ese data quedó ahí. Entonces, ¿qué sacó de esas conclusiones de ese experimento? Porque hasta ahora es un experimento todo, que los niños con acceso a internet, trabajando en grupo, pueden aprender cosas por ellos mismos, ¿vale? Entonces creó lo que él llama un sistema de aprendizaje autoorganizado, donde el orden espontáneo aparece de la nada. A esos niños nadie les enseñó, a esos niños nadie les dijo que tenían que juntar en grupo, a esos niños nadie se puso a explicar lo que era un ratón, lo que era Google. Simplemente apareció el orden, ¿no? Entonces, somos pocos, pero vamos a hacer un pequeño experimento para entender lo que es el aprendizaje autoorganizado, ¿no? Os voy a pedir, ahora a los que estáis aquí, ya sé que es después de comer, que cuesta tal, aplaudir. Vale, cuando esto lo hacemos con un grupo mayor, ¿qué ocurre? Que a veces uno empieza así, el otro empieza así, pero llega todo un momento que todos vosotros acabéis autoorganizándoos de forma espontánea y aplaudís al tiempo, ¿no? Nadie os ha explicado que el uno empieza. ¿Cómo te llamas tú, perdona? Marco ha empezado, ha seguido, le seguía, habéis cogido todos el ritmo, ¿no? Esto lo haces en un auditorio grande, al principio empieza con un aplaudir y luego todo el mundo. Bueno, pues eso es un ejemplo de sistema autoorganizado, ¿no? Al fin y al cabo, la naturaleza también tiene sistemas autoorganizados, los estorninos. Cuando vuelan los estorninos, ¿por qué van para un lado, para otro? ¿Quién dice cómo? Entonces, ese sistema, se dio cuenta Sugata que ahí estaba ocurriendo algo con los chavales y algo muy importante, internet. Sugata siempre lo dice, aquí estamos hablando de internet y de aprendizaje, nada más. En las escuelas no se habla de internet. Está internet, pero no se habla de él. ¿Qué ocurrió? Ay, perdonad. A Sugata en ese momento le llamó la Universidad de Newcastle y le dijo: ¿quiere usted ser maestro profesor de la Universidad de Newcastle? Y él se fue a vivir a Inglaterra, dejó su puesto de ingeniero de computación y dio la especialidad de innovación educativa en tecnología en la Universidad de Newcastle. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegó a Newcastle dijo: bueno, pues ahora tenemos que probar esto dentro de las escuelas, ¿vale? Entonces el formato fue muy parecido. Cogemos un grupo de niños de 25-30 niños, en Inglaterra suelen ser de 20 niños las clases, aquí he puesto 25-30 para que el número da igual. Dejamos 6 computadoras, 4 a 6 computadoras, con conexión a internet y pantallas grandes. Esto es importante, ¿por qué? Porque los niños trabajan en grupo. O sea, a esta pantalla, si tú estás aquí no ves, y si vas al otro no. Entonces lo importante es que trabajen en grupo, y le faltaba algo. Le faltaba disparar una big question, que llama una gran pregunta. Ese era el detonante de la investigación de los chavales. Esto es algo que estamos haciendo en España, es un poco para que veáis el formato, ¿no? Cómo se puede adaptar, pues una sala de informática al uso en España, habilitamos siempre tienen 25 ordenadores, con 4 nos vale, 4 o 5, lanzamos una gran pregunta a los niños y los niños se dedican a investigar en internet.
Se puede hacer también con portátiles. Ese es un poco para que veáis el formato. Entonces, un poco lo que llamamos las reglas del juego que están puestas ahí, bueno, pues es el adulto lanza una gran pregunta. Tenemos colocados 4, 5, 6 ordenadores en semicírculo. Luego os cuento por qué. Bueno, os lo cuento ya. ¿Por qué están en semicírculo y el espacio diáfano? ¿Por qué? Para que haya movilidad de los chavales. Entonces, en ese momento, el adulto lanza la gran pregunta, los alumnos, los chavales, se colocan en el grupo que quieran, eligen el grupo que quieren trabajar después de esa gran pregunta. Sobre esa gran pregunta, los niños van investigando, siguen investigando y luego cada grupo expone de forma oral los resultados de sus investigaciones. Grupos de 4. Es autoorganizado. A veces los chavales se ponen 6 en un grupo y 2 en otro. No dices nada. Nunca dices nada. Ellos mismos. Esa pregunta la hacen siempre. ¿Qué pasa? Que muchas veces los chavales se ponen grupos de 6 y 2 allí. Pero llega un momento que 6 no pueden estar trabajando juntos. Y ellos mismos se dan cuenta que dice. El típico chaval que está aquí dice, no hay nada, me voy con aquellos que hay 3 y se van solos. Al igual que les decimos que en todo momento se pueden cambiar de grupo. Podéis cambiar de grupo. Los equipos de investigación. Equipos de investigación, podéis cambiar de grupo. Podéis levantaros a ver lo que están haciendo otros compañeros, lo que es copiar, literalmente. Y si no queréis hacer nada, no tenemos ningún problema. Solemos habilitar unas zonas de chill out en el aula y los chavales se van ahí y bueno, pues siempre les decimos, mientras que no molestéis, si no queréis hacer nada, no hay problema, sentaros ahí. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo, los chavales cuando ven que nosotros están pasando bien y qué tal, se acaban levantando y muchas veces muchos chavales así que son temas, o sea, chavales más conflictivos, ¿no? Te ponen a prueba, ¿no? Dice, tú me has dicho que si quiero no hacer nada puedo hacerlo, vale, se sienta ahí, ¿no? Y te va probando, ¿no? Te va probando. El primer día se queda ahí sentado, nada, pero a lo mejor a la siguiente sesión ya como que la pregunta le interesa más y tal. Entonces es un poco lo que os comentaba, no sé quién antes, el tema de aprender en libertad, ¿no? Dejar al niño la capacidad de decisión y que pueda decidir. Eso es un poco un esquema de un SOLE, ¿no? Toda esta información, los que sois profes os interesa, en la página de School in the Cloud del proyecto de Subhata Mitra está descargable un toolkit, una guía para utilizarlo, o sea que toda esa información está publicada. ¿Qué ocurrió? Que una vez que esos experimentos llegaron un poco a las aulas convencionales de Europa, empezó a ocurrir que nos contó Subhata que le empezaron a llamar de sitios y empezaron a crear prácticas soles por todo el mundo, y ahí me incluyo la nuestra, que fue el año que empezamos nosotros, que fue el 2016, y que fue también a raíz de la charla TED, ¿no? De Subhata que dio, ¿no? Bueno, pues, diferentes partes del mundo. Esto es un mapa que ha creado Subhata con el tiempo. Pues le fueron llamando y diciendo, oye, pues Subhata, aquí hemos creado SOLE, hemos utilizado SOLE, la metodología. Algunos se desarrollaron ya como proyecto estable y otros simplemente como una pequeña curiosidad de algún maestro, maestra, profesor, profesora del mundo. Entonces hubo una pequeña expansión. A partir de aquí sí que se ha consolidado un proyecto internacional que luego os contaré más adelante, en el que varios países estamos trabajando juntos. Bien, entonces todas las conclusiones de lo que os he contado, que es que los niños utilizando SOLE empiezan a responder a preguntas muy por delante de su tiempo. ¿Pueden los árboles comunicarse entre sí? ¿Pueden las plantas pensar? Estas preguntas las he hecho yo con niños de 10 años y de 11 años. ¿Y sabéis la respuesta de los chavales a la primera pregunta? ¿Pueden los árboles comunicarse? Me llega uno y me dice, Javi, ¿el polen comunica? Y yo, no lo sé, investígalo. Y llegaron luego, hace poco la hicimos con un grupo de 6 y 7 años, y unos chavales que dijo, no, los árboles se comunican por las raíces. Y yo, pues no sabemos, ¿no? Siempre tú tienes que, cuando el chaval te pregunta, dices, no sé, investiga, ¿no? ¿Por qué? Porque a raíz de esa gran pregunta, a los niños se va creando un modelo de subpregunta sobre la pregunta. Y a partir de ¿pueden los árboles comunicarse? ¿Qué es comunicación? El polen comunica, y ahí creas una serie de subpreguntas que van creando un poco al tema de poder investigar y seguir investigando y seguir investigando.
Con el tema de las plantas pueden pensar, esa pregunta la hizo Sugata el día que inauguró Sole en España, vino a un colegio público en Madrid y se la hizo y le llegó un chaval y dice, sí pueden pensar, ¿sabes por qué? Porque las plantas carnívoras, cuando llega un bicho y se posa dentro, paca y se lo come y se cae. ¿Y eso es porque piensa o porque? Y ya se quedó el chaval y dice, y bueno, el chaval investigó y luego se dio cuenta que no, que era una acción diferente, no de pensamiento. Bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué nos ha ocurrido? Con el tiempo, sobre todo con los colegios que llevamos implementando ya 2 años, que ya ha llegado un momento que no quieren que los adultos les hagamos las preguntas, son ellos mismos los que realizan sus propias preguntas. Les contaba el caso, les prohibieron comer chicle a unos chavales en un cole, y su gran pregunta cuando llegaron a hacer la Sole fue ¿de qué estaban hechos los chicles?, ¿no? Pues, bueno, era una curiosidad de los niños, a nosotros nos da igual. Mientras que sea algo que les motive, les interese, perfecto. Paralelo a todo esto, no sé si habéis oído la famosa de Granny Cloud, abuelas en la nube. Esto se le ocurrió a Sugata con el formato de cómo puedo llegar a lugares remotos en el mundo donde no llegan profesores, o los maestros que son malos entre comillas, o bueno, tienen otra forma de enseñar, ¿no? Y dijo, mira, puso un anuncio en el Guardian buscando abuelas o abuelos jubilados que quisiesen dedicar 1 hora de su tiempo libre al día. Entonces lo que hice fue crear como un sistema de abuelas en la nube que consistía en lo siguiente. Como veis en la foto, hay una persona vía Skype, se conectaba con un lugar remoto, en este caso en la India, donde no había profesores, o de repente el profesor iba 2 días a la semana solo. Creó luego, esto se fue sin crear los laboratorios, simplemente se conectaba esa persona, a los chavales le lanzaba una gran pregunta y los chavales a la hora o así les llamaban de vuelta y le contestaban, ¿no? Entonces dices, bueno, vale, pues fue un formato esto es un formato, ¿cómo lo ve? La abuela en la nube, esta es Leslie, que vive ahí en mi barrio, en Lavapiés, y cómo se ve al otro lado, ¿no? Esta es ella, lanza la gran pregunta y eso es, bueno, pues todos los chavales ahí conectados, les estaban esperando que vaya más Leslie, vale, llamaba a Leslie, les hacía una gran pregunta sobre lo que fuese, desconectaban, investigaban los chavales y luego les contestaban, ¿no? Por grupos, ¿no? Es un poco un preexperimento a lo que vais a ver luego que ocurrió. ¿Qué pasó? Que después de todo esto dijo, bueno, vamos a crear algo ya definitivo, ¿no? Que se llamaba School in the Cloud. En un principio, buscando el acceso a la educación, al aprendizaje de niños que no tenían acceso a escuela, creó 6 laboratorios en la India, que son, en verdad, es ese espacio, no es una escuela, es un laboratorio. Ese es un edificio que tiene 6-7 ordenadores, como os he comentado, unos puestos en semicírculo, otros no, con conexión a internet. Y entonces los chavales utilizaban el formato de The Granny Cloud, que era que pues constantemente, entonces, todos los días de la semana había una persona de las abuelas de Inglaterra que se conectaba, los chavales sabían la hora, iban para allá, le lanzaban la pregunta, los chavales investigaban en internet y luego le contestaban, ¿no? Creó esos 6 laboratorios en la India. Esto es uno de ellos. Este es uno de los primeros, creo, porque luego sí que se dio cuenta Sugata que veis que están colocados los ordenadores como en línea, ¿no? Sí que necesitamos el tema del semicírculo para que haya libertad de movimiento por los chavales. Entonces, bueno, seguía siendo el mismo formato. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que algunos profesores de ese pueblo dijo, oye, voy a probar yo también esto, ¿no? Entonces, no solo se conectaban abuelas en la nube a través de la pantalla esa grande, sino que también el propio maestro iba creando sus preguntas y los chavales investigaban, ¿no? Ocurrió lo siguiente, que había que introducirlo, todo este sistema, toda esta forma de aprender en una escuela pública, convencional entre comillas, y en este caso fue una doctorando suya, que era de Estados Unidos, y abrió en un colegio público de Nueva York, en Harlem, un aula Sole. Esto sería, sí, es súper mona, todo es un poquito así, más cookie, ¿no? Pero bueno, esto sería un poco a dónde podríamos llegar abriendo aulas Sole, ¿no? En vez de esos espacios de informática donde hay 30 ordenadores, donde los chavales trabajan individualizado, de forma individual, trabajaríamos en este formato está preparado para trabajar en grupo.
que es una de las claves de por qué se produce el aprendizaje. Ocurrió lo mismo con Inglaterra. Esto ya es el otro que habéis visto de Estados Unidos. Esto fue un doctorando que hizo su tesis sobre esto, sobre la SOLE. Esto ya fue una implementación en un colegio de Inglaterra. Aquí sí que ya llegó el famoso currículum. Lo anterior no había currículum, era simplemente los chavales iban al aula SOLE, lo de Estados Unidos, ellos llegaban allí, matemáticas, bueno, pues se pensaba una gran pregunta profesora de matemáticas, los chavales la resolvían, ella tenía, todo eso son cámaras. Todo eso, cámaras, ahí sí que recogí mucho data, muchos datos, o sea, esto fue como era proyecto de investigación. Esto ya sí que lo que se creó esto fue ya en currículum, ¿no? Ya se creó cómo podemos introducir la metodología SOLE, nuestra forma de aprender, dentro del currículum. Y esto se realizó en Inglaterra en literatura, en lengua, literacy. ¿Qué pasó? Después de recoger todos los datos de los experimentos de Hole in the Wall, después de recoger todos los datos de Schooling de las abuelas en la nube, después de recoger los datos de la escuela de Harlem y después de coger los datos de las escuelas de Inglaterra, Sugata se dio cuenta que utilizando la metodología SOLE y el formato SOLE, los chavales y las chavalas mejoraban su comprensión lectora, sus habilidades de comunicación, búsqueda en internet, obviamente, y sobre todo la motivación por aprender. Esto es fundamental. Esto es fundamental. ¿Por qué? Esto lo ha contado una batallita que nos ocurrió en España. Nosotros trabajamos, nuestra especialidad en España es trabajar con necesidades educativas especiales, ¿vale? Desde el rango de altas capacidades a diversidad funcional intelectual de chavales con discapacidad a alumnos de colegios de diversidad, difícil desempeño les llaman. Son esos colegios que están en barriadas de Madrid, mezcla de un poco de todo ahí, como casi como con lo peor de todo el barrio, como que lo llevan ahí. Entonces, bueno, son colegios bastante problemáticos, ¿no? Y el primer año, a los 2 meses de hacer SOLE todas las semanas en este colegio, en Usera, en Madrid, la Cruz Roja tiene un programa por las tardes especial, que era para que los chavales no estuviesen ni en la calle ni volviesen a casa porque era mejor que estuviesen en el colegio. La Cruz Roja hacía un programa de actividades extraescolares por la tarde, ¿no? Entonces todas las tardes había ciertos niños que se quedaban ahí, porque es mejor que estén ahí que no estén en la calle, no en su casa. Y entonces le llegó la Cruz Roja un viernes a Cristina, la profesora que tenía que haber venido, y le dice: Cristina, fulanito y menganito no han venido el viernes al programa de Cruz Roja. Y claro, se echó las manos a la cabeza y dijo: verás, vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Llegó a fulanito y menganita: oye, que nos ha dicho la Cruz Roja, no habéis venido, tal. Bueno, sí, no nos fuimos. No, profes, pero ¿sabes lo que hicimos? No, nos fuimos a la biblioteca pública del barrio, nos hemos sacado el carnet de la biblioteca, reservamos una hora de internet e investigamos por qué había desaparecido el Imperio Romano. Y claro, se quedó Cristina así como diciendo: perdona, repíteme. Sí, profe, es que nos ha gustado mucho y tenemos interés porque siempre nos habéis hablado del Imperio Romano y nunca sabemos por qué desapareció, entonces investigamos eso, ¿no? Y fue como Cristina que dijo: bueno, algo bueno estamos haciendo. Bueno, entonces sí que a los chavales de verdad que funciona. No hemos recogido datos en campo, ¿no? Pero sí hemos visto la evolución en colegios de línea 3 de Cristina, que ha trabajado SOLE en lengua durante todo un curso, y otras profes que no lo han trabajado, como los resultados sí que están ahí, ¿no? Las dos profes trabajaban con libro de texto, con tal, y Cristina utilizaba mucho el tema de metodología SOLE, aparte de otras metodologías, pero sí que hemos visto que hay mejora. Entonces, después de todo esto, como os he comentado, nace SOLE Spain. Nosotros somos parte de un proyecto de investigación e implementación a nivel internacional. Nosotros, es que en educación, sobre todo en educación primaria y secundaria, hablar de investigación es muy difícil. Es muy difícil, nos cuesta mucho. Entonces, nosotros queremos ser parte de un proyecto de investigación a gran escala que luego os contaré que queremos hacer ahora con Sugata Mitra, ¿no? Entonces, se pretende implementar SOLE en entornos desfavorecidos,
y en entornos con necesidades educativas especiales. El término necesidades educativas especiales, incluyendo desde chavales que llaman altas capacidades, no me gusta utilizar este término, pero en educación se utiliza, a chavales con diversidad funcional e intelectual. Vale, todo ese espectro, aparte de chavales que están en riesgo de exclusión social. Y bueno, el objetivo es trabajar cómo Sole mejora sus habilidades en comprensión lectora, habilidades de comunicación, búsqueda de internet y todo eso. La idea es que siempre ocurre lo mismo. No hay dinero. No hay dinero para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, de momento lo que hemos hecho en España durante 3 años ya casi, bueno, estamos en 2 y medio, casi 3, es como que estamos haciendo un proyecto piloto y estamos probando para cuando llegue el dinero ya meternos en un proyecto de investigación ya a escala internacional. Me habéis preguntado antes sobre si estamos haciendo algo en las universidades. Las universidades para mí es lo más difícil del todo, o sea, es lo que más nos está costando, entrar a universidades. Estamos trabajando con alumnos de altas capacidades del Colegio Concertado Gredo San Diego. ¿Por qué os está costando tanto? Pues porque yo creo, Marcos, que cuando vas a un cole infantil y tú le dices, pues vamos a hacer un proyecto de, yo qué sé qué, vamos a traer aquí unos contadores, la profesora dice, venga. Te vas a uno de primaria y le dices, oye, mira, tengo un proyecto. Dice, venga, pero oye, el currículum. No te preocupes, ya todos. Ah, vale, perfecto, vale. Te vas a secundaria y ya te dice, venga, tenemos un proyecto, oye, el currículum, y ya te más problema. Pero es que llegas a la universidad y claro, no sabemos por qué, no hay profesores o maestros que estén, o sea, profesores de universidad que estén abiertos a decir, oye, y ya me da igual porque en verdad metodología suele trabajar, se puede trabajar en empresa, en medio ambiente, da igual, porque una gran pregunta. Los objetivos de desarrollo sostenible, imagínate las preguntas que tienes ahí, más menos infinito, o sea, más menos infinito, ¿no? Y luego también les cuesta ver porque, por ejemplo, ya, pero es que solo trabajando Sole no aprende. Digo, para, pero es como en todo en la vida, o sea, si solo haces una cosa, pues no, pero Sole, por ejemplo, vale muy bien para arrancar cualquier proyecto. Trabajo por proyectos, trabajo aprendizaje basado en preguntas, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas, me da igual cualquier tipo de metodología. Tú empiezas con un Sole, con una sesión Sole, te inviestas una gran pregunta del proyecto, la lanzas, dejas que los niños, en este caso los chavales de la universidad, investiguen y a partir de ahí hasta pueden crear su propio, lo que vais a ver ahora que estamos haciendo en España, que estamos ahora, lo siguiente paso que queremos hacer con los chavales es trabajar un currículum mínimo no invasivo, a modo de ejemplo, basado en preguntas, no en hechos. Los currículums, como sabéis, aquí en España están basados todo en hechos, ¿no? En afirmaciones que hay que cumplir, ¿no? Nosotros queremos darle la vuelta, digo, ¿y por qué no se hacen preguntas sobre esos hechos, ¿no? Más que preguntas que, como podéis ver, pueden ser más o menos infinitas y que toque todas las áreas. Si tú le preguntas a un chaval, ¿pueden los árboles comunicarse entre ellos? Tú ahora me preguntas a mí, digo, ciencias, lengua, valores, plástica, no te preocupes que ya te hago un proyecto sobre eso. O sea, entra todo, ¿no? Si te da un poco de imaginación. Bueno, entonces, es nuestro siguiente paso antes de que entremos en el gran proyecto de investigación, que bueno, ojalá llegue pronto, pero cada vez veo que tarda más, ¿no? Es un poco, hemos creado una plataforma e-learning muy sencilla, súper sencilla, en el cual... Ahí ves el ejemplo, que es lo más fácil, ¿vale? Sobre una big question, ¿cómo podríamos detener el cambio climático? Objetivo de desarrollo sostenible. Claro, hacemos esa big question y luego vamos a invitar a los chavales que de esa gran pregunta ellos hagan subpreguntas, vayan clasificando las subpreguntas. De esas subpreguntas, ¿qué es el cambio climático? De esa subpregunta pueda salir otra subpregunta y es que puede crear el famoso aprendizaje individualizado que hablan tanto ahora de que hay que individualizar el aprendizaje, va creando su propia ruta de aprendizaje y cómo quiere aprender. ¿Puede ser individual? Damos la posibilidad en el sistema e-learning. ¿Puede ser en grupo? También damos la posibilidad de trabajar en grupo. Entonces, es un poco... Esto es un proyecto de investigación también, ¿eh? Es investigar sobre ello, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, ya nos hemos dado cuenta, sobre todo con los chavales que nos dijeron, no queremos ya que nos hagáis las preguntas vosotros, queremos traer nuestras preguntas. Entonces ellos decidieron crear hablo con chavales de 11 años, de 10, 11, en su propia clase crearon un panel que tenían post-it, entonces durante toda la semana se les iban ocurriendo preguntas, las ponían ahí
llegaba el día de hacer Sole, cogíamos todas las preguntas, hacías un pequeño debate, así, vea, pues queremos hacer esta, pues venga esta, decidimos hacer esta, y bueno, entonces un poco este es el modelo más oficial de ese interés que tienen los chavales en crear sus propias preguntas, ¿no? Pues dijimos, bueno, pues como de una gran pregunta, cómo ellos pueden crear su propia ruta de aprendizaje, ¿no? Que ya os digo que puede ser individualizada o en grupo. Esto lo vamos a empezar a implementar ahora. Vamos a hacer un pequeño proyecto piloto ahora en el segundo trimestre. Los segundos trimestres son mágicos en primaria, ¿no? Porque el primer trimestre todos los profesores están agobiados y ya el segundo trimestre se relajan y es más fácil trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que es. Os voy a poner el vídeo. ¿Funciona el sonido, Antonio, crees? Sí. Ya, no lo he probado antes. ¿No? Es que creo que lo he bajado yo. ¿Os podía contar yo el próximo proyecto? Pero como está subtitulado. ¿Sí? Pues fuera, ¿no? No, pero está subtitulado. Y esta no le íbamos a entender por saber. Está en inglés, pero vamos, Subtitulado. os lo pongo. Os iba a contar el siguiente paso del todo el proyecto de School in the Cloud, pero lié a Sugat también para que me grabe un vídeo y lo cuenta él, porque en verdad es su proyecto, ¿no? Sí, por eso. Vale. Venga, Antonio, que tienes que verlo. Verlo. Pues leerlo. Es lo leí. Es que no sé. Ponle. Venga. Sí. Bueno. ¿De dónde? Sistema operativo. Ah, está bien, ¿no? Vamos a irlo. Bueno, este vídeo está grabado hace 2 semanas y es la primera vez que lo pongo, o sea, no lo ha visto nadie todavía. Tenemos una gran oportunidad porque Sugat Mitra, su próxima investigación la quiere hacer en países de habla hispana y nos ha pedido a España, México, Argentina, Colombia y Perú que a ver si podíamos liderar toda la siguiente parte de su investigación. O sea, él está investigando 20 años, en este caso en Inglaterra, en India también, ¿no? Y ahora él quiere realizar su siguiente proyecto en países de habla hispana, ¿no? Creo que es una gran suerte, ¿no? Que es justamente esta persona, ¿no? Que bueno, que